El botín de la autopista. La autopista Banderilla-Perote, un pastel muy grande y para muchos años. Sus concesionarios se frotan las manos, hacen números alegres, suman, restan, dividen y al final todos contentos y felices. Y no es para menos, las rebanadas financieras son enormes. Calculan captar entre 15 y 20 millones de pesos mensuales por concepto del cobro de derecho de tránsito. Según documentos en nuestro poder, que trazan las coordenadas de impacto e importancia de comunicación para el centro del estado y sureste del país, que tendrá la recién inaugurada carretera de cuota, los dueños por los siguientes 45 años esperan cobrar un promedio a los 700,000 pesos de euros a ración de 100 pesos por unidad. Uf, y recontra uf. Mucho dinero para unos cuantos. Pero, ¿de quién es este negocio millonario? ¿Acaso el exgobernador Fidel Herrera y socios veracruzanos y españoles? Solo un político como Herrera Beltrán, con esa mente brillante para corromper, comprar conciencias y pactar hasta con el mismo diablo, es capaz de armar operaciones multimillonarias al amparo del poder. Su hoy incalculable e inexplicable fortuna la hizo precisamente siendo gobernador de Veracruz en el sexenio 2004-2010. Como mandatario estatal hizo transacciones lucrativas con todos los integrantes del yate veracruzano. Llegaba a las mansiones de los millonarios y ante la mirada sorpresiva de estos, se quitaba sus zapatos para que se refrescaran, se quitaba el saco y arremangaba las mangas largas de su camisa y decía a los Ruiz, a los Chedraui, a los Fernández, ahora sí, hablemos de negocios. Difícil fue aquel que dijo no al tío Fide en sus 6 años de gloria, no solo hablarles o mirarlos, como si sus palabras y ojos fueran embrujo o ingenio, los hipnotizaba y convencía. Audaz, interesado y ambicioso como suele ser, cuentan que presuntamente en uno de sus tantos viajes al viejo continente, promocionando a Veracruz, llevó su imán y pescó a los empresarios españoles para que vinieran a invertir al Estado en ramo carretero. Vamos por partes. El libramiento de Jalapa entró dentro del paquete de obras que el gobierno de Veracruz realizaría con dinero de los 6,300 millones de pesos que el entonces gobernador Fidel Herrera obtuvo en diciembre del 2006 al bursatizar el impuesto sobre la tenencia vehicular. Para tal efecto, el 31 de octubre del 2000 se abrió la licitación pública internacional, el número 0009076-009-06, destinada a toda empresa que participara en la construcción, operación, explotación y conservación por 30 años de la autopista Perote, Banderilla y el libramiento de Jalapa. El fallo del concurso fue dado a conocer el 20 de diciembre del 2007 a favor de la empresa española Isoluz Corsán, que operaría el peaje a través de la concesionaria Autopista Jalapa S.A. DCB Coapexa. Los trabajos iniciarían el 1 de abril del 2008 y concluirían el 31 de marzo del 2010 con un costo de 2.860 millones de pesos que aportarían la concesionaria, el Estado y la Federación. El presidente Felipe Calderón dio el banderazo de inicio de la obra el 15 de agosto del 2008, 4 meses después de lo programado, y la primera etapa del proyecto la inauguró apenas el pasado 5 de julio del 2012, es decir, 2 años, 2 meses posteriores a la promesa del contrato, y hasta donde se informó van gastados, póngale cuidado, 12,000 millones de pesos, 4 veces más de la inversión inicial. En sus primeros 5 días de operación, tras el aguacero del pasado martes, la autopista se inundó, lo que evidencia las deficiencias de la Rúa y la falta de profesionalismo e irresponsabilidad de los contratistas, con lo cual surgen más motivos para involucrar al exgobernador de Veracruz. Solo a un perverso, corrupto y tramposo como Fidel Herrera
poco le habrían importado los negros antecedentes de la empresa Isoluz Corsán para entregarle la concesión de la autopista Perote-Banderilla y el Libramiento Jalapa. Antes de figurar entre los participantes de la licitación, Isoluz Corsán era ya conocida en el mundo por sus tranzas, entre los que se destacan sobornos, embargos, desfalcos, retrasos en entrega de obra y construcción de obras sin permisos ambientales. En países como España, Argentina y El Salvador, es impresionante la estela corruptiva documentada que dejó a su paso el corporativo Isoluz Corsán. Los gobiernos de dichas naciones demandaron penalmente a la empresa por diversos delitos relacionados con el incumplimiento de contratos de obras de construcción de carreteras, de plantas potabilizadoras y termoeléctricas, entre otros. Sin embargo, ese pasado nada impidió para que el gobierno de Veracruz intercediera y mañosamente otorgara la concesión a la empresa española. Grandes misterios surgen del maridaje en la empresa Isoluz Corsán. La misma concesionaria, fíjese usted bien, la misma concesionaria construyó la autopista Saltillo-Monterrey de 96.5 kilómetros con un costo aproximado a los 5.500 millones de pesos y a 30 años de explotación. El tramo que construye en Jalapa Perote es de apenas 30 kilómetros y la inversión, ¿de cuánto cree usted que fue? 12.000 millones de pesos. Si la inversión era de 2.860 millones de pesos, ¿por qué terminaron gastándose 4 veces más? No estaría por demás una investigación al respecto del gobierno federal. Y es que a partir de la llegada del jovencito Raúl Sarrabal a la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz, ha vuelto la corrupción a esa dependencia. De nueva cuenta están en todo su apogeo el famoso diezmo y hasta el 20% que exigen a los contratistas para merecer la entrega de una obra del Estado en forma directa y sin licitación pública. El chamaco Sarrabal podrá ser todo: novato, incapaz, ineficiente, irresponsable y pendejo como secretario de Comunicaciones, pero salió buenísimo para los negocios. Bajo la mesa, su fortuna empieza a florecer en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, cuando antes de la fidelidad andaba con una mano atrás y otra adelante. Raúl Sarrabal resultó excelente alumno del exgobernador Fidel Herrera. Le aprendió todo lo malo a exmandatario. En el gobierno de la prosperidad, Sarrabal es mejor conocido como el cobrador del diezmo, como titular de Comunicaciones. Se ignora qué cuentos chinos o de la cuenca cuente Raúl al gobernador Javier Duarte para convencerlo de que trabaje con la responsabilidad que se le confirió. Pero solo basta recorrer las carreteras de la entidad para corroborar lo contrario, lo que es causal de molestia de ejidatarios y campesinos que dicen estar hasta la madre de los engaños del falso funcionario estatal. Mientras Duarte decide qué hacer con su ineficiente colaborador en la Secretaría de Comunicación, volvemos a la pregunta inicial. ¿Es Fidel Herrera el real concesionario tras la bambalina de la autopista Banderilla Perote? ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor, David Barona Fuentes.